Me llamo Roberto Castillo, tengo 73 años, y mi propia nieta intentó convertirme en su inquilino en la vivienda que yo mismo adquirí para asegurar su porvenir cuando apenas era una pequeña de 6 años. Pero cuando me amenazó con dejarme en la calle si no cumplía con sus demandas, decidí darle una lección que marcará su vida para siempre. Imaginen la situación. Después de 4 décadas como técnico en sistemas eléctricos, habiendo comprado esa propiedad pensando en garantizarle un futuro estable, mi nieta Sofía apareció un sábado cualquiera exigiéndome un pago mensual porque, según ella, atravesaba complicaciones financieras. «Abuelo, ¿comprende mi situación?», me expresó con esa dulzura que utilizaba de niña cuando deseaba conseguir golosinas. «Necesito que aportes $600 cada mes, o tendrás que encontrar otra residencia. No puedo sostener a nadie sin recibir nada. Cambio, sin recibir nada». Esas expresiones me hirieron más profundamente que las descargas eléctricas que sufrí durante años trabajando con cables de alto voltaje para poder comprarle precisamente esa casa donde ahora pretendía cobrarme por existir. Pero aquí viene lo que ella jamás sospechó. Nunca le revelé a Sofía sobre las inversiones inmobiliarias que realicé durante mis años laborales. Propiedades que ahora me generan rentas que ella ni remotamente imagina. Tampoco le mencioné las participaciones accionarias que adquirí cuando comencé mi empresa independiente. Acciones que multiplicaron su valor exponencialmente en la última década. Para entender esta historia completamente, debo contarte mi trayectoria. Llegué a esta ciudad hace 42 años, recién separado de la madre de mi hija Elena, que Dios la tenga en su gloria. Traía únicamente una maleta desgastada y un certificado de electricista obtenido estudiando nocturno, mientras laboraba durante el día en una manufacturera. Mi hija Elena era muy pequeña cuando nos establecimos aquí. Apenas contaba 9 años. Trabajaba turnos dobles cuando surgía la oportunidad. De lunes a viernes en la compañía, los fines de semana realizaba trabajos privados. Cada peso ganado tenía un propósito clarísimo. Primero cubrir el arriendo, después ahorrar para el porvenir de Elena. Le financié la mejor educación disponible, mientras yo seguía subiendo a torres eléctricas y arrastrándome por espacios polvorientos. Ella cursó contabilidad en una institución privada. Elena se casó cuando tenía 26 años. Marcos era ingeniero, alguien serio y trabajador. Cuando nació Sofía, mi primera nieta, sentí que mi vida alcanzaba su plenitud completa. Cuando Sofía tenía 6 años, encontré la casa ideal. Una propiedad de 2 niveles en un vecindario tranquilo, con un jardín amplio. Utilicé todos mis ahorros para el enganche y obtuve una hipoteca que pagaría durante 18 años. La escritura la registré a nombre de Sofía, pensando en su futuro. «Esta casa es para ti», le expresaba cuando corría por el jardín. «Cuando seas mayor, vivirás aquí con tu familia y nunca tendrás que preocuparte por tener un hogar». Cuando Sofía tenía 13 años, sucedió algo que transformó todo. Elena y Marcos fallecieron en un accidente vehicular. En un instante perdí a mi hija y mi mundo colapsó. Pero allí estaba Sofía, mi nieta de 13 años, huérfana y necesitándome más que nunca. Sin vacilar ni un segundo, abandoné mi apartamento y me mudé a la casa para cuidarla. Durante los siguientes 7 años fui padre y madre para Sofía. La transportaba al colegio, la ayudaba con tareas, asistía a todas las reuniones escolares. Cuando enfermaba, yo permanecía despierto toda la noche cuidándola. A los 19 años se fue a estudiar a la universidad en otra ciudad. Le financié toda la carrera. Mensualmente le enviaba dinero para que no tuviera que trabajar. Cuando se graduó pensé que regresaría a casa.
Pero Sofía tenía otros planes. Se quedó en esa ciudad. Se casó sin invitarme a la ceremonia. Me enteré por una fotografía en redes sociales. Después se divorció a los 3 años. Se las arregló independientemente durante 4 años más, visitándome apenas en festividades, hasta que hace 8 meses apareció en casa con 2 maletas, diciendo que había perdido su trabajo y necesitaba quedarse temporalmente. Me alegró tanto tenerla de regreso, pero Sofía había cambiado. Ya no era la nieta cariñosa que recordaba. Era una mujer de 32 años que me trataba más como compañero de piso que como el abuelo que la había criado. Llegaba tarde sin avisar. Traía gente a casa sin consultar. Un día llegué del trabajo y encontré la casa llena de desconocidos. Sofía había organizado una reunión sin informarme. Cuando pedí que bajaran el volumen, me llamó anciano gruñón delante de todos. Las cosas empeoraron gradualmente. Cuando comenté que me gustaría conocer mejor a quienes dormían en casa, dijo que mi opinión no importaba. Una madrugada encontré a uno de sus acompañantes revisando cajones. Al día siguiente le conté a Sofía, y me dijo que mentía, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría su falta de consideración. Hasta ese sábado cuando me dijo que debía pagarle renta o marcharme. Lo que Sofía ignoraba es que, durante todos estos años, había seguido invirtiendo. Con ganancias de mi negocio eléctrico, había adquirido 4 apartamentos pequeños que alquilaba a estudiantes universitarios. También había invertido en acciones de empresas tecnológicas. Esas inversiones se habían multiplicado extraordinariamente. Pero nunca le había revelado nada de esto a Sofía. Quería que se enfocara en estudios, que creciera sabiendo que tenía un abuelo que se ocupaba de todo. Pensaba contarle cuando fuera más madura. ¡Cuán equivocado estaba! Al día siguiente, Sofía comenzó a comportarse como si ya fuera la propietaria. Dejó una nota en el refrigerador con reglas de convivencia. No hacer ruido después de las 10 nocturnas, no usar la televisión durante sus programas favoritos, limpiar inmediatamente después de cocinar. Cuando llegué del trabajo ese día, encontré que había cambiado la disposición de muebles del living. Había movido mi sillón favorito a un rincón oscuro. «Abuelo», me dijo, «necesito que la casa esté más actual. Ese sillón antiguo no va con la decoración que deseo». Ese sillón donde la había consolado cuando lloraba, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde había pasado noches enteras cuidándola cuando tenía fiebre. Al día siguiente, apareció con un decorador de interiores. Esa noche me llamó a mi habitación para una reunión formal. «Abuelo», me dijo, «he decidido remodelar completamente la casa. Voy a convertir tu habitación en una oficina. Así que tendrás que mudarte al cuarto de servicio». El cuarto de servicio era un cubículo pequeño junto a la cocina, sin ventanas, húmedo y frío. Además, continuó, «voy a necesitar que contribuyas con los gastos de la remodelación, y si no puedes colaborar, tendrás que buscar otro lugar donde vivir». «Está bien, Sofía», le dije. «Dame unos días para pensarlo y te daré una respuesta». Se le iluminó el rostro. «Sabía que ibas a comprender, abuelo. Siempre fuiste muy razonable». Esa noche tomé las decisiones más importantes de mi vida. La primera llamada la realicé a las 8 de la mañana del día siguiente. Llamé al notario que había manejado la compra de la casa hacía 27 años. «Doctor Ramírez, habla Roberto Castillo. Necesito que esa casa se ponga en venta inmediatamente». «Don Roberto, ¿estás seguro de eso?» «Completamente seguro, doctor. Quiero que se venda esta misma semana». La segunda llamada fue a la inmobiliaria más prestigiosa. Al mediodía ya tenían 4 compradores interesados. La tercera llamada fue a mi contador. «Andrés, necesito que prepares todos los documentos para transferir mis propiedades a una fundación benéfica».
También quiero donar parte de mis acciones a instituciones que trabajen con niños huérfanos. La cuarta llamada fue a la residencia geriátrica más exclusiva de la ciudad. Tengo 73 años y quiero reservar una suite para mudarme la semana próxima. Durante esa semana, Sofía estuvo más afectuosa conmigo de lo que había estado en años. Abuelo, te preparé el desayuno que más te gusta. Tanta amabilidad repentina me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. El viernes vinieron 4 posibles compradores a ver la casa. Sofía pensó que eran técnicos para presupuestos. Los acompañé por toda la casa. Una familia joven con 3 hijos se interesó especialmente. Podríamos cerrar la operación el lunes. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca. Empaqué una maleta con lo indispensable. Después escribí una carta que le explicaría todo. A las 9 sonó el timbre. Era el notario con los documentos finales. Firmé todos los papeles mientras Sofía todavía dormía. La casa estaba vendida. Los nuevos propietarios se mudarían el lunes. A las 10 llegó mi taxi. Antes de irme, dejé la carta sobre la mesa de la cocina. En esa carta le explicaba todo. Querida Sofía, cuando leas esto, yo ya me habré mudado a una residencia geriátrica. No porque no tenga opciones, sino porque elijo no vivir donde no soy respetado. La casa ya no es tuya. La vendí y los nuevos dueños se mudan el lunes. También quiero que sepas que durante todos estos años yo tenía suficiente dinero para vivir cómodamente. Decidí donar la mayor parte a instituciones que ayudan a niños que realmente necesitan un abuelo. Porque yo crié a una nieta durante 20 años y al final esa nieta quiso cobrarme renta. Tu abuelo que te quiso, pero no te extrañará. Roberto Castillo. Me fui de esa casa sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Llegué a la residencia geriátrica a las 11. Era un lugar hermoso, con jardines bien cuidados, personal amable. Mi suite tenía vista al parque. Por primera vez en meses me sentí en casa. Por la tarde, mientras desempacaba, sonó mi teléfono. Era Sofía. «Abuelo, ¿dónde estás? Acabo de leer tu carta. No puedes haber vendido la casa. ¿Dónde voy a vivir?» «Sofía», le dije con calma, «durante todos estos años te enseñé muchas cosas, pero hay una lección que nunca aprendiste: el respeto y la gratitud». «Pero abuelo, yo no quería, necesitaba el dinero». «Lo que necesitabas era recordar quién te crió cuando quedaste huérfana. ¿Quién trabajó día y noche para darte un futuro? ¿Qué voy a hacer ahora? Tendrás que descubrirlo sola, como yo tuve que descubrir cómo salir adelante cuando llegué a esta ciudad con solo una maleta». Colgué el teléfono. Había cerrado un capítulo de mi vida. Los días siguientes fueron de adaptación. Conocí a personas maravillosas. Formé parte del club de ajedrez. Participé en talleres. Hice nuevos amigos. Por primera vez en años, nadie me trataba como una carga. Meses después, comencé a dar clases voluntarias de electricidad básica a jóvenes en riesgo. Mientras enseñaba a un grupo de muchachos, uno me preguntó: «Don Roberto, ¿cuál es el secreto para una vida feliz?» «El secreto», respondí, «es saber cuándo dar, cuándo recibir y cuándo dejarse ir. Es valorar a las personas que te valoran. Es tener el coraje de poner límites cuando es necesario. Y sobre todo, es recordar que nunca es tarde para elegir tu propia felicidad». 6 meses después, en una tarde lluviosa, Beatriz, la coordinadora, me dijo: «Don Roberto tiene una visita. Dice que es su nieta». Allí estaba Sofía, pero no era la misma persona arrogante. Estaba delgada, con ojeras profundas, su ropa era sencilla, pero su expresión era humilde
avergonzada, genuinamente arrepentida. Abuelo, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Continuó. He vivido en habitaciones diminutas, he pasado hambre, frío, miedo, pero lo peor fue darme cuenta de lo que perdí. Perdí al único hombre que me amó incondicionalmente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No vine a pedirte perdón, solo vine a decirte que tenías razón en todo y a agradecerte por darme la lección más importante de mi vida. ¿Has aprendido algo? Le pregunté. Aprendí que las personas que realmente nos aman son irreemplazables. Aprendí que el respeto no se mendiga, se gana. Y aprendí que cuando tienes algo valioso, debes cuidarlo, porque una vez que lo pierdes, nunca vuelve a ser igual. Sofía, durante toda tu vida te di todo, pero había algo que no podía darte. Madurez. Eso tenías que encontrarlo tú sola. Y lo encontré, abuelo. Pero el precio fue perderte a ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy trabajando en un hospital. Estoy ahorrando. Y estoy yendo a terapia para entender cómo me convertí en la persona que fui contigo. La miré a los ojos. Vi a la niña de 6 años que corría hacia mí. Pero también vi a la mujer que había tenido que tocar fondo para valorar lo que tenía. El perdón no es algo que se da en un momento, Sofía. Es un proceso. La pregunta no es si yo puedo perdonarte, sino si tú puedes perdonarte a ti misma. Estoy intentándolo, abuelo. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes, pero si realmente has cambiado, entonces quizás con tiempo podamos construir algo nuevo. Puedes venir a visitarme una vez al mes, los domingos a las 3, pero solo si realmente quieres estar aquí por las razones correctas. Quiero, abuelo, con todo mi corazón. Cuando se fue, volví a mi sillón. Había perdido una casa, pero había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi paz y la oportunidad de vivir el resto de mi vida en mis propios términos. Y así, a mis 73 años, después de dar la lección más dura de mi vida, encontré mi propia paz. Porque al final, la historia no se trataba de una casa, ni de dinero. Se trataba de dignidad, respeto y del valor que tenemos cuando finalmente aprendemos a valorarnos a nosotros mismos.